habíamos discutido bastante sobre qué significaba que una cantidad esté correlacionada con otra, pero al menos yo me fui con la sensación de que, si bien se discutió bastante, todavía sigue haciendo ruido. ¿Qué es esto de que la F, saben, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo repito por las dudas de que alguien no haya estado en la clase pasada. Alguien quiere estudiar el brillo máximo y mínimo de una estrella. Esta B es justamente cómo se calcula el brillo de la estrella. Esto es la cantidad de F, es la cantidad de fotones que llegan al telescopio cuando miro a la estrella, y C es la cantidad de fotones que llegan cuando no miro a la estrella, miro el cielo. T es el tiempo que estuve mirando, que es 10 minutos en los dos casos, y no tiene un error apreciable, así que lo consideramos 0. Y como dije, epsilon sí es la eficiencia, vale 0,1 y tiene un error sistemático del 6%. Entonces, se mide F cuando la estrella tiene el brillo máximo, F max. Se mide F cuando la estrella está en su mínimo, y se mide el cielo. Se miden estas tres cosas, y a partir de esas tres cantidades se calcula el brillo máximo, poniendo acá la cantidad de fotones que me llegó cuando la estrella estaba en su máximo, y el brillo mínimo, poniendo por supuesto acá la cantidad de fotones que llegaban cuando estaba en el mínimo. Pero para ambos cálculos usamos el mismo fondo, o sea, la misma cantidad de fotones tomadas de mirar el cielo sin la estrella. Y por supuesto la misma eficiencia, porque el detector que se usa para las dos cosas, el telescopio, digamos, es el mismo. Entonces, acá surgió una discusión muy interesante, que discutimos bastante, pero así todo vamos a seguir discutiendo, porque me queda claro que no es evidente lo que está pasando. Y les recuerdo, el punto de discusión era que yo les decía que cuando querramos calcular, y es lo primero que vamos a hacer ahora, queremos calcular la matriz de covarianza de Bmin y Bmax, que son las dos cosas que medimos, usamos la fórmula de propagación de errores, y para saber cómo usar esta fórmula, lo primero que había que entender es qué significa la covarianza de x y xj. Bueno, entonces ahí lo que uno hace es decir, bueno, el brillo máximo lo pienso como una variable aleatoria, que es la que yo tengo que informar, que resulta de hacer esta cuenta sobre estas cantidades que también son variables aleatorias, ¿no? Si quieren, no el tiempo, pero sí el brillo, el número de fotones que me llega y el fondo. Entonces, lo que uno está haciendo acá es propagando el error, propagando en el sentido que discutimos ya bastante en la clase pasada, con las simulaciones que les mostré, con la tablita que hicimos y demás, pero que básicamente es, voy a hacer un cambio de variables sobre dos variables aleatorias que va a dar lugar a una nueva variable aleatoria, y quiero saber cuál es la varianza de esta nueva variable aleatoria. Eso es en definitiva lo que uno hace cuando propaga errores. Una transformación de variables, y está interesado en conocer la varianza de la variable que resulta. Bien, pero lo que hizo mucho ruido era que, les decía, cuando completo esta fórmula, dado que cuántos fotones me llegan cuando está en el máximo, cuántos me llegan cuando está en el mínimo, y cuántos me llegan cuando miro al cielo, son mediciones independientes, alguien, o más de uno, decía, bueno, ok, está bien, son independientes, pero yo sé que si una estrella brilla mucho, el máximo y el mínimo tienen algo que ver. O sea, si el mínimo es muy grande, yo sé que el máximo también va a ser muy grande, porque hay una relación en la naturaleza, hay una forma funcional que relaciona, que describe, nosotros describimos la naturaleza con una forma funcional que dice que el brillo máximo y el brillo mínimo tienen que ver de alguna manera, y de hecho, ese es el punto C de este problema. Básicamente, la discusión era cómo puede ser que la covarianza entre estas cosas sea 0 si en el fondo tienen que ver una con otra. La física las relaciona. ¿Acaso la covarianza no tiene en cuenta que están físicamente relacionadas? Bien. Charlamos, dimos ejemplos, pero yo por lo menos me quedé con la sensación de que no alcanzaba. Lo estuve charlando con Ricardo también, que me ayudó bastante a pensar una forma clara de contar esto. Así que vamos a volver sobre eso, pero déjenme avanzar, porque también pasa a veces que uno encuentra algo que le molesta o que no le cierra, y lo quiere entender en ese preciso instante, y por razones didácticas, pedagógicas, conviene tranquilizarse, avanzar un poco, y después con todas las cartas sobre la mesa, revisar el concepto. Y vamos a hacer eso. Entonces, avancemos bajo esta suposición de la que prometo discutir, que es, estos que están acá son variables aleatorias independientes porque yo las medí independientemente, y para calcular este no hice ninguna cuentita, lo medí a este también y a este también. Entonces, en esas condiciones, me acaba de caer una hoja en la cara, en esas condiciones,
la covarianza entre XY y XJ, ya lo había dicho la vez pasada, es la delta de IJ por, o sea, si pongo la delta de IJ quiero decir que la matriz es diagonal, lo que va a haber, obviamente, en la diagonal siempre está la varianza, ¿no? O sea, el I con I, que ya dijimos es la varianza, o sea que acá va sigma cuadrado. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, si queremos la matriz de covarianza, voy a escribirlo así, la matriz de covarianza, lo que tengo que hacer es poner acá la covarianza de Bmax con Bmax, o sea, el brillo máximo con el brillo máximo, acá la covarianza del brillo mínimo con el brillo... Darío, Sí, aprovecho para hacer un comentario que justo en la clase pasada había surgido la misma pregunta. Ahí cuando pusiste la covarianza, pusiste la delta y ese sigma, o sea, ese sigma va a ser, puede ser distinto dependiendo cuál es, tiene que tener un subíndice, ¿no? O sea, no es el mismo sigma para todas las variables aleatorias. es cierto, sí, Había sí. surgido esa pregunta en la clase pasada y Ah, no como la que había quedó... visto, gracias. Claro, sí, ahora va a quedar, ahora sí, totalmente. Por Como ejemplo, para que cuando no... acá sea Fmax y Fmax, este es el error de Fmax. Cuando acá sea Claro, Fmin y Fmin, este es el error de Fmin. Sí, totalmente. yo la contesté en el chat igual, pero así Ah, no, ok. no volvía a aparecer el mismo tema. No, está bien, gracias. Claro, no, poner como puse implicaba que todos tenían la misma incerteza y claramente no tiene por qué ser así. Entonces, acá va Bmin, Bmin. Esta es la matriz de covarianza, ¿no? Que esa es la estructura, ya lo discutimos en el problema de la multivariada. No hay, me parece que no hay más que agregar. Lo que nos falta entonces es calcular cada una de estas cosas y saben que en realidad no hay 4 cosas que calcular acá, hay solo 3 porque es una matriz simétrica, o sea que este es igual a este. Entonces tengo que calcular este y uno de estos dos que son el mismo. ¿Sí? Voy a hacer eso, pero quería decirles que es lo, o sea, lo que nos pide el ejercicio es calcular justamente esta matriz de covarianzas para venir con Bmax. Bien, entonces borro y calculo esos coeficientes. ¿Qué sería entonces calcular la covarianza de Bmax con Bmax? B máximo con B máximo. Bueno, es venir a esta ecuación y decir K es igual a L. ¿Sí? Aquí en el caso K igual a L. Cuando sea Bmin con Bmin, también K es igual a L. O sea, es la misma I. En el caso Bmin Bmax solamente son distintos. Entonces tengo que hacer la sumatoria sobre I, la sumatoria sobre J. Bueno, no queda linda la J. De la I es Bmax, ¿sí? La derivada de Bmax respecto de X sub I. ¿Quiénes son X sub I? Que, como ya saben, yo acá, déjenme completar esto para que se entienda, que lo que voy a usar acá es que la covarianza, esto que dije, ¿no? De lo que vamos a charlar, entre las cantidades que forman a esta, o sea, las variables aleatorias que tuve que transformar para calcular esto, es una matriz diagonal, o sea, son independientes y cada una tiene su incerteza. Entonces, esto que está acá es sigma sub i cuadrado, y este delta ij lo que hace es que también lo que derivo acá, ¿no? El que va acá y el que va acá es el mismo, porque i es j. ¿Y quiénes son los posibles i's? Son estos que están acá, ¿no? O sea, puede ser que tenga que derivar respecto de Fmax, o puede ser que tenga que derivar respecto de Fmin, o sea, esta sumatoria que puse acá, I y J, en realidad colapsó por la delta esta, ¿no? Que está acá. Así que lo que tengo que hacer es este, lo voy a escribir así explícitamente, más este, déjenme escribirlo así, total, es evidente que esto por esto es el cuadrado, y acá voy a poner explícitamente que es el de Fmax, el de Fmin, ¿sí? Estoy sumando a este, le sumé a este, y me falta sumar la otra cantidad de la que esto depende, de max,
¿Se entiende por qué el cuadrado, no? Porque I es igual a J, así que esta derivada es la misma que esta. Respecto de C al cuadrado por el error en C al cuadrado. Y con este tengo el primero. Bien. Ok. Ahora, está claro, no sé si hace falta que diga mucho más para entender que si este es el elemento 1, 1 de la matriz que borré, el elemento 2, 2 es lo mismo con m chiquita acá, ¿no? O sea, voy a usar la misma fórmula para calcular el brillo máximo y el brillo mínimo, y para ambas voy a tener que propagar de la misma manera, y en ambas, gracias a esto, voy a estar colapsando esto con esto y va a seguir apareciendo el cuadrado. Esta es la forma que tiene el término 1, 1 y también es la forma que tiene el término 2, 2. Solo que en lugar de brillo máximo tengo que poner brillo mínimo, pero voy a seguir derivando respecto de esto, esto y esto. Y no se olviden que estas derivadas, no lo puse acá explícitamente, están evaluadas, como dice acá, ¿sí? En el valor medido. O sea, esta f máximo, que en principio es una variable aleatoria, cada vez que mido el número de fotones que me llegan cambia, hay que evaluarla en el valor que medí. Ahí va, ¿no? Bien. Hay alguna pregunta en el chat, no lo estoy mirando, díganme. Hay una, sí, que dice, ¿no aparece epsilon ahí? ¿Su error no se pasa a la nueva variable? Preguntan. Sí, no sé quién lo dijo, gracias. No puse epsilon. Son No, tres, ¿no? Las te tres. falta. Esta y esta. Epsilon, F y C. ¿Qué puse? F, C. Pero muchas gracias por preguntar. Porque de Pusiste hecho, 2 veces. Sí, no me claro, di puse cuenta dos yo veces tampoco. F, ¿no? Esta que está acá, perdón, no tiene que ser F, ¿no? Tiene que ser Epsilon. Vamos de vuelta, por si alguien. Porque si quien pregunta es el único que se dio cuenta, los perdí antes. ¿De qué cantidades depende B? ¿No? O sea, olvídense de las T porque el problema nos dice no tienen incerteza, no son variables aleatorias. Las conozco perfectamente y las decía yo, son 10 minutos. Listo. Entonces, depende, o sea, ¿quiénes son las cosas que tengo que propagar? Son el epsilon, que tiene un error, 10 datos, 6%, el brillo, ya sea el número de fotones que me llega, ya sea el brillo máximo o el mínimo, es una variable aleatoria, es el número de fotones que me llega, y el número de fotones que mido en el fondo. ¿Sí? O sea, estas tres cosas las mido, el epsilon no lo mido, pero el epsilon, por supuesto, juega en la propagación, como bien señalaron ahí. ¿Sí? Ahora, entonces, respecto a qué tengo que derivar, respecto a esas tres cosas, respecto de la F, respecto de la epsilon y respecto de la C, que son las tres variables aleatorias en juego que determinan cómo va a ser la varianza o covarianza de este. ¿Está bien? Perdón por que escribí, me quedé con esto. Acá mi error fue pensar en esto en lugar de pensar en esto. O sea, los que importan cuando propagás son los que están acá, no los que mediste en el sentido de que si a mí se me ocurría medir otra cantidad de la estrella, el periodo con el que fluctuaba, el tiempo entre el máximo y el mínimo, bueno, si no entra en la cuenta no hay que ponerlo acá. Está claro por qué, ¿no? Porque la distribución de B no va a depender de una cantidad que no juega en la fórmula que yo después uso para calcularlo. Así que, cuando había puesto Fmin, de alguna manera estaba haciendo eso. Al brillo máximo no le importa cuánto vale el brillo mínimo, porque no lo uso para propagar y calcular este. Bien, entonces, vuelvo a decir lo que dije antes. Si hay una pregunta, avísame, Agustina, que hoy no estoy mirando. Pero... Sí, estaba por interrumpirte, pero quería dejarte decir lo que dale, decías. sí. Hay una pregunta más que es, la original es, ¿y si hice varias mediciones del FM, por ejemplo, lo evalúo en el valor medio? Bien. O sea, después pregunta, ¿dónde evaluás en cada una de las derivadas? Voy a entrar en ese detalle cuando discutamos por qué esto es delta y J. ¿Sí? Me voy a meter ahí después de hacer esta cuentita. Pero acá sí, evaluás en tu mejor estimación de este número, y en general lo que uno, o sea, vos podés hacer dos cosas, tomar muchas mediciones, promediar y poner ese valor acá con el error del promedio, ¿no? Acá iría el error del promedio, si promediaste, eso es lo que cambia. Si mediste 10 veces, acá va el error de cada uno sobre raíz de 10.
O vos podés calcular muchos Bs, uno para cada medición, y después promediar los Bs, por ejemplo. Hay más de una forma de hacerlo, pero voy a ir ahí cuando discutamos esto, que es justo después de terminar esta propagación. Listo, entonces, esto, ahora, si quisiera el término 2,2, lo único que hago es decir, bueno, ¿no querés el brillo máximo? ¿Querés el brillo mínimo? Vas a usar la misma medición de cielo sin estrellas, así que esto queda igual, solo que acá hay que poner brillo mínimo. Vas a usar el mismo detector, así que esto queda igual, solo que acá hay que poner, este había quedado mal, brillo mínimo. ¿Y vas a usar brillo mínimo? Entonces ya no te importa más qué pasó con el máximo del número de fotones que te llegaron. Lo único que te importa es qué pasó con el mínimo, que es el que usaste. O sea, respecto del otro, lo que cambia es que acá es mínimo, mínimo, ¿sí? Porque estoy haciendo el término 2,2, mínimo, 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 y acá esta F ahora, la que entra acá no es esta, sino esta. Así que acá tengo que poner mínimo también. Y este sigma es el de F mínimo, en el mínimo. Bien, acá mínimo, mínimo, ¿sí? Este es el otro. El término 2,2 queda así. Bien. Tengan en cuenta que este es el mismo que antes, este es el mismo que antes, pero este no necesariamente es el mismo que antes. Pero bueno, porque acá hay que evaluar en otro, ¿no? Acá evalúo, bueno, ya saben, la esperanza. Acá en C, acá en epsilon, este sí es el mismo, pero acá en este es el mismo. Si quieren hacemos una de esas derivadas para que se entienda qué es eso de evaluar. Pero hagámoslo con el término cruzado, que es el nuevo. Nuevo en el sentido que en general la covarianza es una cosa que uno no calcula tan seguido como la varianza, o no calculo nunca en el peor de los casos. Entonces voy a borrar este, que es el término 2,2, y voy a hacer el término 2,1 o 1,2 para completar la matriz. Y eso sería ir acá, de vuelta, y decir, bueno, ahora yo lo que quiero es la covarianza entre Bmax y Bmin. El término fuera de la diagonal. Bueno, entonces ahora K y N son distintos, ¿no? Porque I sub K es Bmax, I sub L es Bmin, por ejemplo. Pero sigue siendo cierto que las cantidades que uso para calcularlas no tienen covarianza entre sí. O sea, esto sigue valiendo. Por lo tanto, como esto sigue valiendo, sigue siendo cierto que esta sumatoria en I y J colapsa porque hago solo los términos donde I es igual a J. Esto sigue siendo verdad. Pero lo que cambia es que ahora no va a aparecer más la derivada al cuadrado, porque ahora lo que tengo que hacer es la derivada de Bmax respecto de Fmax, por ejemplo, por la derivada de Bmin sobre Fmax, y acá me dirán ustedes qué pasa, por, si hago esto, estoy usando el mismo, ¿no? Este con este, el brillo en el momento máximo. Así que lo que va acá es el sigma cuadrado del brillo en el momento máximo. Pero ¿cuánto da esa cuenta? Hice un término, ahora voy a seguir. Pero quiero que discutamos, a ver si hace falta que haga todas las cuentas, ¿cuánto tiene que dar eso? Bueno, si no es evidente, voy a hacer toda la cuenta. Si no es evidente, sigo. O sea, ya pasé por Fmax. Ahora voy a agregar un término que es la derivada de... O sea, ¿por qué acá pongo brillo máximo y acá pongo brillo mínimo? Solo porque estoy calculando la covarianza entre el máximo y el mínimo. Ahora, respecto de qué cosas voy a derivar y respecto de cada una de las cosas que aparecen en Bmax o en Bmin, que son estas que están acá. O sea, que me toca, por ejemplo, derivar respecto del mínimo. ¿Por qué no derivo respecto del máximo acá y del mínimo acá? Bueno, en rigor lo tengo que hacer, porque esta sumatoria me lo pide. Esos términos no los estoy incluyendo solo porque sé que después este término los va a matar.
la covarianza de los cruzados acá da 0. Entonces, como la covarianza de los cruzados da 0 por esta delta, los cruzados abajo, los que acá tienen una cosa y acá tienen otra, no los estoy calculando. Pero salvo eso, estoy calculando otros que tampoco debería calcular, por eso estoy esperando que alguien me diga qué términos de estos en realidad no hacía falta. Ahí apareció en el chat un comentario que dice una de las derivadas se anula. Exactamente, una de las derivadas se anula. Entonces, una de estas dos se anula, y acá también una de estas dos se anula. Pero sigo, la derivada respecto de B, respecto de C acá, y respecto de C acá, por el sigma de C al cuadrado, y me falta epsilon. Bien, entonces, voy a repetir una vez más, porque ya lo repetí, que ¿por qué esta cuenta es esta? Esta cuenta no parece estar haciendo todo lo que esta cuenta nos pide, porque no estoy haciendo la sumatoria en I y J, porque no estoy considerando las derivadas respecto de una cantidad y la otra respecto de la otra. Fíjense que hacer todas implicaría hacer este respecto de este y este respecto de este. Fíjense está. Este respecto de este y este respecto de este. Este respecto de este y este respecto de este. Este respecto de este y este respecto del otro. O sea, todas las cruzadas hay que hacer si estas dos sumatorias no colapsaran en una. El hecho de decir que estas mediciones son independientes, es decir, que solo nos importa su error, su varianza, pero no hay covarianza con nosotros, aniquiló la doble sumatoria porque la matriz de covarianza es diagonal, y entonces por eso es que solo puse los términos donde se repite el denominador. Si no, habría que haber puesto todos. Dicho eso, incluso acá hay algunos términos que no hacía falta calcular. O sea, de todas las derivadas que hice, ahora sí hice todas las derivadas, sujetas a esta condición, pero todas, está, por ejemplo, la derivada del Bmin respecto a Fmax. El brillo mínimo no se calcula con el número de fotones que me llegó cuando la estrella estaba en su máximo. O sea, en la fórmula para calcular el brillo mínimo no entra Fmax. Esto es 0. Si quieren, para hacerlo más explícito, es como si hubiera dos formulitas de propagación. Una para para el brillo máximo, que depende de Fm mayúscula, y una para el brillo mínimo, que depende de Fm minúscula. Entonces, a la de brillo máximo no entra en juego F minúscula, la derivada da 0. Y la de brillo mínimo no entra esta, por eso da 0. Entonces, la del máximo no entra en juego el mínimo, esto da 0. Por lo tanto, todo el término da 0, ¿no? Porque está multiplicando, todo el término da 0. Y veamos qué pasa acá. La derivada del máximo respecto del fondo cuando miro el cielo sin estrella. ¿Está bien calcular eso? Sí, porque el máximo tiene el fondo. Y el mínimo también tiene el fondo, porque de hecho el fondo es una medición que hago una sola vez y la uso para las dos propagaciones, para las dos cuentas, mejor dicho. La del máximo y la del mínimo. Así que este término está bien y tiene que estar y no se muere. Y este también está bien y tiene que estar y no se muere, porque ambas, la medición del máximo y la del mínimo, se hicieron con el mismo telescopio, que tienen una eficiencia, que tiene un insert S, y por eso entró en juego este término. Entonces, de todos los muchos términos que hubiera significado hacer esta cuenta, nos quedamos solo con dos. Muchos los perdimos gracias a esto, y un par más los perdimos gracias a que esta cantidad depende de Fmax o de Fmin, pero no de los dos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la matriz de covarianza. Solo quedan hacer las derivadas. Pregunto en este punto si alguien necesita que haga las derivadas. ¿La hago o les escribo cómo queda? Si no, avanzo. Porque son cuentas que sé que saben hacer. Podría ser igual que las quieran ver, pero nos va a sacar tiempo valioso. ¿Nadie pide la cuenta? No, todos dicen que sigas. Listo, gracias. Bien, entonces, con esto tenemos cómo se calculaba la matriz de covarianza. ¿Sí? Solo queda hacer la derivada y evaluar en los valores que son datos, ¿no? El enunciado tiene los numeritos explícitamente indicados. Bien, ahora vamos al caso que permite discutir esto, que es ir al punto C del enunciado.
¿Alguien tiene a mano el enunciado para leer el punto C? Yo ahí lo leo. Vale. El punto C dice, un astrofísico teórico ha desarrollado un modelo estelar el cual predice la relación de la forma, una relación de la forma Bmax es igual a Bmin a la alfa, con alfa igual a 1.4. Determine si dicha teoría es consistente con las observaciones experimentales publicadas por el astrónomo en el ítem A. Muestre que sus conclusiones respecto al acuerdo teoría-experimento son distintas si en la propagación de errores se olvida de incluir el término de correlación. Claro. Eso último es clave, porque este problema lo que va a permitir que veamos es que no usar la correlación te puede llevar a decir no hay acuerdo entre teoría y experimento, e inclusive te puede decir, ah, no, sí hay acuerdo. Si una conclusión tan drástica como decir que está mal el modelo o está bien el modelo depende de propagar bien los errores, por supuesto, y propagar bien los errores depende de incluir o no la covarianza, o sea, de incluirla, ¿no? Porque no incluirla está siempre mal, salvo que casualmente valga cero. Entonces, este es el modelo que nos piden testear. De alguna manera hay un parámetro alfa acá que nos dice cómo se relaciona Bmin con Bmax. Que uno podría escribir si aplico el logaritmo de los dos lados, puedo despejar alfa, ¿no? El logaritmo natural de Bmax es igual a alfa por el logaritmo natural de Bmin. O sea que alfa, a partir de ahora, lo voy a dejar escrito acá, es el logaritmo natural del brillo máximo sobre el logaritmo natural del brillo mínimo. Y acá empieza a reaparecer lo que todos sospechábamos ya en la clase pasada y que fue un motivo de discusión y que vamos a seguir ahora, que es, ok, entonces me estás confirmando que entre el mínimo y el máximo hay un parámetro que me está diciendo que se relacionan. Mucho más que eso, miren esto. Esto me está diciendo que si esto pongo en el eje Y y esto pongo en el eje X, ¿no? Hago un gráfico, lo hago acá. La física que describe este proceso, que es la que queremos testear, nos está diciendo que si acá en el eje Y pongo el logaritmo natural del brillo máximo y acá pongo el logaritmo natural del brillo mínimo, si la descripción es correcta, esto va a dar puntos alrededor de una recta, ¿no? Dependiente alfa, justamente. Alfa es la pendiente de la recta. Y nosotros tuvimos toda una clase para charlar, 2 horas estuvimos charlando sobre el R cuadrado y cómo el R cuadrado era la correlación al cuadrado, era el ρ cuadrado, en el caso lineal. Este es un caso lineal, no olvídense del logaritmo, es Y alfa por X. Y más allá de que el R cuadrado no es una medida de bondad de ajuste, era la correlación y daba 1 si todos los puntos caían arriba de la recta, por ejemplo. Y eso es efectivamente así, ¿no? O sea, si este modelo fuera perfecto, y yo soy capaz de medir el brillo máximo y el mínimo, como decía Camila, creo que proponía la clase pasada, un experimento en donde, bueno, supongamos que yo mido directamente el brillo máximo y el brillo mínimo. Supongamos, además, agrego ahora, que lo medís perfectamente, sin incerteza, y graficás uno contra el otro, y supongamos también que el modelo es exacto, que el modelo es una descripción perfecta de la realidad. Bueno, cuando grafiques va a pasar esto, ¿no? Los puntos van a caer arriba de la recta. Y efectivamente, si los puntos caen arriba de la recta, cuando calcules la correlación, el ρ este, ¿no? Escrito como la covarianza de Bmin, de Bmax con Bmin sobre la raíz cuadrada de las varianzas, va a dar 1 si caen todos arriba. Bueno, alguien podría decirme, entonces, pará, porque si vos haces, en lugar de calcular el brillo máximo, el brillo mínimo, agarrás y empezás a calcular el número de fotones máximo y el número de fotones mínimos que te llega, también vas a hacer un plot como este, y también te va a dar que hay una correlación. Y me quisiste convencer de que no había de que la matriz era diagonal. Sí, y no hay contradicción. Entonces, voy a decir algo ahora, voy a volver a terminar esto y voy a decir algo después. Lo que voy a decir ahora es que cuando hablamos de covarianza, voy a escribir ese término explícitamente, para que tengamos presente
¿qué es lo que calculamos cuando calculamos la covarianza? Esto que está acá arriba, voy a borrar acá. El gráfico ya está claro, es una recta. Y es cierto, la correlación de eso, en ese caso daría 1. La covarianza, esta que está acá arriba, por definición, voy a hacer Bmax, Bmin, es la esperanza de, escribí muy grande, perdón. Es la esperanza de la sumatoria. O sea, déjenme poner esto. A cada brillo máximo, restarle el brillo máximo promedio, y a cada brillo mínimo, restarle el brillo mínimo promedio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá iba la esperanza de este? Y acá va la esperanza de este, ¿no? Eso lo tenemos... bueno, seguro lo tienen por ahí. O sea, que es la esperanza de cada uno menos su esperanza. Hacer la covarianza. Y que si hubiese muchos, o sea, si acá este fuese uno de muchos y este fuese uno de muchos, lo que hay que hacer es, perdón, este fuese uno de muchos, lo que hay que hacer es sumar sobre todos ellos. Sí, ¿no? Déjenme chequear que no se esté mintiendo en el orden. Bueno, alguien chequee que no se esté mintiendo en el orden. Lo que quiero discutir igual, acá ya se puso en evidencia, y es lo siguiente. Lo que estamos mirando, siempre que calculamos una covarianza, no es cómo depende este de este. Es cómo depende las fluctuaciones de este respecto de las fluctuaciones de este. Porque lo que tenemos acá son las fluctuaciones. Esto que está acá lo podría llamar delta de B max. Y esto lo podría llamar delta de B min. A cada uno le resté su promedio antes de multiplicar. Entonces, una cosa es cuando uno piensa en la correlación como este número es sensible a este. O sea, si aumento este, aumenta este. En el sentido del plot que estaba acá recién. Si subimos B min, sube B max. Las estrellas parecen tener una relación lineal entre el logaritmo de los brillos máximos y mínimos. Entonces, si yo subo el brillo mínimo, espero que suba el brillo máximo. O mejor dicho, si encuentro una estrella cuyo brillo mínimo es chico, espero que el brillo máximo sea muy grande. Bueno, sí, y que esté relacionado vía alfa. Bien. Pero eso hay que tener cuidado porque cuando uno lo que está haciendo es propagando errores, lo que está viendo es cómo son las fluctuaciones del brillo máximo respecto de su promedio cuando las multiplico por las fluctuaciones del brillo mínimo respecto de su promedio. O sea, lo que estoy viendo acá no es cuán sensible es el brillo máximo al brillo mínimo, sino cuán sensibles son las variaciones del brillo máximo respecto de las variaciones del brillo mínimo. Entonces, acá déjenme mostrar cuáles son los dos casos que la clase pasada entraban en discusión y que explícitamente parecen hablar de dos correlaciones diferentes, que casi las podríamos llamar correlaciones diferentes, pero la fórmula es la misma. Y son estas dos que voy a dibujar acá. Una cosa es lo que grafiqué antes, y lo vuelvo a poner solo para la discusión, que es, tengo un brillo mínimo que aumenta de alguna manera, y un logaritmo tenía, de brillo mínimo, y un logaritmo de brillo máximo, y cuando mido esto contra esto, tengo puntitos acá muy bien alineados con un modelo, y si le calculo a esto la correlación me da muy cercano a 1, porque hay un modelo lineal que relaciona uno con otro. Y otra cosa es que yo me ponga a medir muchas veces. Acá es logaritmo de B min, acá es número de mediciones. Muchas veces el Bmax, y va a fluctuar alrededor de su promedio. Este es el Bmax, la esperanza de Bmax. Bueno, si lo mido muchas veces, va a fluctuar alrededor del promedio.
de alguna manera. Y después puedo también medir muchas veces Bmin, el valor medio de B mínimo, que tendrá algún valor acá y que también va a fluctuar alrededor de ese valor. Entonces, ya sea que haga esto o lo otro, ¿cuál es la diferencia conceptual acá? Acá estoy midiendo muchas veces el brillo máximo y viendo cómo fluctúa respecto al promedio. Estas fluctuaciones respecto al promedio son los delta B de los que hablé acá cuando borré recién. Delta B max. Y si hago esto con el mínimo, va a ser el delta B que hablé recién respecto al mínimo. A mí lo que me interesa ver, y lo que estamos discutiendo acá cuando hablamos de la correlación, es si la forma en la que este fluctúa están relacionadas con la forma en la que este fluctúa. O sea, cuando el mínimo está por encima de su promedio, ¿el máximo también está por encima de su promedio o por debajo? Cuando el mínimo está por debajo de su promedio, ¿el máximo está por debajo o por encima? Entonces acá estamos como viendo la correlación entre las variaciones de Bmin con Bmax. Mientras que acá estamos viendo la correlación de Bmin con Bmax, no de sus variaciones. Y estos son los dos conceptos que estábamos tratando de desentrelazar, ¿no? Y creo que ayuda esta discusión, díganme ustedes. Cuando hacemos la matriz de covarianza, ahora vuelvo acá porque prometí discutir esto, lo que estamos hablando es de esta cosa, es cómo se relacionan las fluctuaciones en F máximo respecto de las fluctuaciones de F mínimo. Si yo mido F máximo un rato y después mido F mínimo un rato, la forma en la que F máximo fluctúa alrededor de su promedio es independiente de la forma en la que F mínimo fluctúa alrededor de su promedio. Podrían ser dos experimentos independientes. Las fluctuaciones son al azar, alrededor de un valor medio, y cómo fluctúa esto respecto a su valor medio no va a estar correlacionado con cómo fluctúa el otro respecto a su valor medio. Porque son mediciones independientes. Y esa, que las fluctuaciones no estén correlacionadas, es la razón por la que acá puse un delta y j. Porque el brillo máximo y el brillo mínimo, mejor dicho, el número de fotones que reciben el máximo y el número de fotones que reciben el mínimo van a fluctuar respecto a su esperanza de forma independiente. Por eso no hay correlación acá, por eso puse la delta y j. Lo mismo pasa con el cielo sin estrella, ¿no? Mido 100 veces el cielo sin estrella, mido 100 veces el mínimo. Cuando haga este plot, no voy a encontrar que este y este fluctuaban para el mismo lado, este y este fluctuaban para el mismo lado, este y este fluctuaban. No, fluctuaron random, como si fueran dos experimentos independientes. Ahora, ¿eso dice que no hay correlación entre este y este? No, no está diciendo eso. De hecho, la hay. ¿En qué sentido la hay? En un sentido de que si yo grafico acá Fmax y acá Fmin, efectivamente voy a encontrar una relación lineal que si le calculo la correlación me va a dar muy alta. Pero que este esté correlacionado con este, en el sentido de que este es sensible a lo que le pasa al otro, no nos está diciendo que las variaciones de este van a estar correlacionadas con las variaciones del otro. Y eso, lo que acabo de decir, es lo que mide la covarianza que va en la propagación de errores. Por eso, esa covarianza es diagonal. Así que ahora, si quieren, si queda alguna duda, discutimos de vuelta la clase pasada, y si no, termino el ítem C, que es lo que falta para ver cuando sí hay covarianza, cuando no vale. Ahora está clarísimo, Darío. Vino genial esta discusión, me parece. Creo que lo que me estaba perdiendo, al menos yo la vez pasada, es esta cuestión temporal, ¿no? De que al ser independientes las mediciones, como vos decís, si yo medí en un momento, me quedó clarísimo con eso, al menos a mí. Me convenciste con esto de, si yo mido ahora F max y mido 10 horas después F mínimo, no tienen por qué estar correlacionadas, ¿no? Esa Las es la idea que fluctuaciones. estabas. Las Claro, las fluctuaciones. fluctuaciones. Sí. Pero incluso si lo hicieras simultáneo, o sea, vos tenés dos Eso es lo que experimentos te quería preguntar. simultáneos. No, si fueran simultáneos, pero son dos experimentos distintos, las fluctuaciones, porque ¿de qué depende la fluctuación de F máximo respecto a su promedio? Del error experimental tuyo, ¿no? En principio. Entonces, cómo tu instrumento varía alrededor de lo que realmente pasa, es una cosa que es independiente de cómo tu experimento varía alrededor de lo que le pasa a este. O sea, las fluctuaciones de este y de este, si son mediciones independientes, no están correlacionadas, las fluctuaciones. Pero el valor que este toma respecto del otro, sí, si graficaras eso para diferentes estrellas, fíjate, esto termina de cerrar las cosas. Acá, para poder hacer esto, tenés que mirar diferentes estrellas.
Porque tenés diferentes valores de Bmin con diferentes valores de Bmax. Si mirara siempre la misma estrella, estaría siempre alrededor de este punto. Porque una estrella tiene un mínimo que oscila alrededor de un valor, por acá, y un máximo que oscila por acá. Esto es una estrella. Esto es otra estrella. Esto es otra estrella. Esto es otra estrella. Entonces cada punto de acá es una estrella diferente. Cada punto de acá no es una estrella diferente, es la misma estrella. Las variaciones no son porque hay una física subyacente que te dice que cuando aumenta Bmin aumenta más. Las variaciones son porque hay una incerteza en cómo me dice esto, que no te permite medirlo de forma exacta y con precisión absoluta, sino que te dice, bueno, vas a ver una variación. Bueno, esas variaciones son las que no están correlacionadas, y sobre esas variaciones es de lo que te pregunta la materia de covarianza. O sea, en palabras en las que lo puso Ricardo cuando hablamos, que para mí son un resumen espectacular de esto, es, una cosa es la correlación de los MUEs, de Bmin con Bmax, que sería esto, y otra cosa es la correlación de las varianzas de Bmin con la varianza de Bmax. Las correlaciones de las varianzas, de alguna manera, es lo que buscamos poner acá, mientras que las correlaciones de los MUEs, de sus cantidades, es la física que las describe, que no es la que está entrando en juego en la propagación. ¿Sí? Sí, lo único, déjame repreguntarte este detalle, que es lo que no me está terminando de convencer. Si B máximo y B mínimo están correlacionadas, midiendo la misma estrella, ¿es posible realizar experimentos independientes para estudiar si las fluctuaciones varían independientemente o no? Pero están correlacionadas en el sentido que el valor medio de Bmin determina el valor medio de Bmax. En el sentido que hay una ley física que te dice, para un dado valor mínimo hay un valor máximo esperado. Ah, ok, o sea, a estrella fija eso ya no importa. Claro, a estrella fija estás con la esperanza acá y la esperanza acá, fluctuando alrededor de la esperanza. Son las fluctuaciones alrededor de la esperanza las que a nosotros nos interesan para propagar. ¿Por qué nos interesa la fluctuación alrededor de la esperanza y no esto? Esa es la otra. Me decía, bueno, pará. ¿Y por qué la correlación de la varianza, por llamarlo de alguna manera, es la que vas a usar para tomar esta decisión y no la otra? Bueno, porque cuando propagás, ¿qué fue lo que hicimos la clase pasada con la tablita esa y con el Monte Carlo que les mostré? Lo que queremos saber es cómo es las fluctuaciones de este. Pero las fluctuaciones de este dependen de cómo fluctúan cada uno de ellos. Entonces yo lo que quiero saber es cómo fluctúa este alrededor de su media. Porque esas fluctuaciones son las que van a engordar al histograma de B. Las fluctuaciones de este respecto a su media, de este respecto a su media, de este respecto a su media, son las responsables de que este también fluctúe. Y si yo quiero advertir, predecir cómo este fluctúa alrededor de su esperanza, porque esa es su varianza y su varianza es, a través de la raíz cuadrada, una medida de su incerteza, necesito saber cómo ellos fluctúan alrededor de su esperanza. O sea, necesito esta variabilidad, y esa variabilidad me la da el error, me la da el sigma este que está acá. ¿Sí? No necesito todavía saber esta relación. Por el contrario, esta relación es la que voy a estudiar ahora, con lo que voy a hacer ahora. Y de hecho, dije que decía una cosa acá, y ahora voy a decir otra después de resolver esto. Falta una vuelta de tuerca más para que esto quede totalmente claro, que es, ok, y entonces, ¿cuándo acá no va la delta IJ? Déjenme hacer eso. Entonces, en el ítem A, calculamos la matriz de covarianza de B. Min con B max. Y tenía elementos fuera de la diagonal, ¿no? O sea, está claro que esto no significa que la matriz de Min con B max no tenga elementos fuera de la diagonal. Esto significa que esta matriz de covarianza no tiene elementos fuera de la diagonal. Pero aunque esta matriz de covarianza solo sea diagonal, esta matriz de covarianza puede no serlo, y de hecho es el caso de la que calculamos recién. Porque el término cruzado, a pesar de que esto sea diagonal, existe. Acá no existe, pero acá sí. Es la cuenta que hice cuando calculé la covarianza de Riemann con Bellitz. Entonces, tenemos esta física. Y ahora nos piden calcular la incerteza en este alfa, básicamente, ¿no? La incerteza en este alfa. Entonces, ¿qué quiero hacer? Si quiero la incerteza, y insisto con por qué quiero la incerteza en alfa, porque lo que hace este problema súper interesante
es que ahora, cuando calculamos incerteza en alfa, ustedes van a poder evaluar y ver los números, van a ver que si incluyen o no el término de correlación, están a favor o en contra de la teoría. Así de grave es incluir o no el término. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ahora la función que depende de estas dos cantidades es alfa. Yo podría, si quiero calcular el error en alfa, calcular, de hecho, déjenme chequear. Sí, vamos a calcular directamente, o sea, tengo alfa, quiero saber cuál es el error en alfa. O sea, esto es re normal, en el labo les pasó todo el tiempo. O sea, tengo una cantidad que es la que quiero reportar, la constante elástica de resorte, de ahí para adelante todas las cosas que quisieron reportar. ¿Qué midieron? Longitudes y fuerzas. Bueno, ¿cómo calculé la constante elástica de resorte? Hice una cuentita, que fue el cociente básicamente de la fuerza sobre las longitudes, igual que acá. Tuve una constante elástica. ¿Qué error le tenía que poner a la constante elástica? Bueno, si las mediciones de las fuerzas y las longitudes son independientes, entonces este término iba a valer así. Pero acá, en este caso, en esta cuenta, nosotros ya sabemos, porque lo acabamos de hacer en el problema, en el punto A, que Bmax con Bmin no tienen una matriz de covarianza diagonal. O sea, no es cierto que no haya covarianza, como pasó acá, fuera de la diagonal. Acá hay, y de hecho la calculamos. Entonces, ¿qué pasa ahora sí cuando calcula el error de alfa? Bueno, calcular el error de alfa sería calcular su varianza, ¿no? Cuando propagamos, calculamos la varianza, después tomamos la raíz. O sea que la varianza, que sería el sigma de alfa al cuadrado, que no es más que la covarianza, insisto con esto para que desmistificar un poco qué es la covarianza, de el valor con sí mismo, ¿no? O sea, de alfa con alfa. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay que volver acá, pero ahora sin la ayuda de que las cosas de las que alfa depende, que son Bmax y Bmin, o si quieren mejor usemos sus logaritmos, no es cierto. O sea, la covarianza, voy a escribir acá, la covarianza de el logaritmo, no, perdón, no voy a usar el logaritmo porque justamente la matriz que tengo no está con el logaritmo. La covarianza de Bmin o de Bmax con Bmin es distinta de 0. Entre estos dos, que son los que me permiten calcular alfa, hay covarianza. No vale más esto. Se fue. Lo voy a borrar. No vale más que diagonal. O sea, bueno, sí, no vale más que diagonal. Sí. Y voy a borrar esto porque esto ya lo usé para calcular Bmin y Bmax. O sea, la cuenta que empieza ahora no incluye ni siquiera esta expresión. No me importa más esto. Ahora tengo otra física, otra cosa que estudiar, que es esta. De hecho, alguien, y es el caso, ¿no? Un teórico puede decir, ah, bueno, los experimentales midieron B. Eso ya midieron. Y me dijeron que la matriz de covarianza de Bmax con Bmin la publicaron, por suerte publicaron la matriz de covarianza, no me dijeron solo la varianza. Es lo que ya saben, una matriz cuadrada que tiene 4 términos, y este que puse acá justamente el que está fuera de la diagonal, no es 0 acá. Y acá obviamente tampoco. Bien, ¿qué hago yo cuando teórico quiero ver si hay discrepancias entre mi modelo y el experimento? Digo, bueno, yo quiero calcular el error en alfa, porque alfa lo puedo calcular trivialmente, ¿no? Hago el logaritmo de Bmax, divido por el logaritmo de Bmin y tengo alfa. Ya está. Después tengo los datos, ¿no? O sea, los datos de Bmin y Bmax me permiten hacer esta cuenta. Pero lo que quiero saber es qué error le tengo que poner. Entonces, para calcular el error tengo que hacer esta cuenta. Como estoy haciendo la varianza de alfa con alfa, porque eso es la varianza de alfa y es lo que quiero saber, estoy en el caso en donde este es igual a este. Pero no estoy más en el caso donde I y J colapsaron, porque esto no es más una delta. De hecho, lo que ahora tenemos que poner acá es la covarianza de Bmax con Bmin, o Bmax con Bmax, o Bmin con Bmin. ¿No? Voy a escribir eso explícitamente. Tengo que hacer la derivada de alfa respecto de Bmax. Y estoy en el término 1, 1, si quieren. La derivada de lo mismo por el error
de Bmax. Este término tiene que estar. Pero también voy a tener que hacer la derivada de alfa respecto de Bmin dos veces. O sea, estoy yendo por la diagonal por ahora. Y acá va a estar el error en Bmin. Y uno podría decir, bueno, listo, ya está. Si depende de Bmax y Bmin, ya derivaste respecto a uno y respecto al otro. Pero no, porque ahora, a diferencia del tema, esta no es diagonal. Entonces, ¿qué tengo que agregar? Tengo que agregar la derivada de alfa respecto de Bmax por la derivada de alfa respecto de Bmin por la covarianza entre Bmax y Bmin. ¿Por qué? No es cero. Y fíjense que este término aparece cuando x sub i es Bmax y x sub j es Bmin, y vuelve a aparecer cuando x sub i es Bmin y x sub j es Bmax. O sea, aparece dos veces. Así que acá no hace falta que lo vuelva a calcular, esto va con un factor 2. Entonces, ¿qué pasó? Apareció un término que antes no estaba, que es este, culpa de que hay covarianza entre las dos cosas. Antes no estaba porque la max, f mix y alfa no tenían covarianza, era diagonal la matriz. Y alfa no, perdón. Y C, el fondo. Entonces, lo que pone en discusión este problema es, ok, uno puede hacer la cuenta bien o la puede hacer mal. Hacerla mal es decir, que el error de una cantidad, que es el cociente de otras dos, es la raíz cuadrada de la suma de los errores relativos al cuadrado, que es el error del cociente cuando las cantidades son independientes. Lo que hicimos en la clase pasada, y es el ejercicio 2 de la guía 6. Ver que el error del cociente va como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores relativos. ¿Qué es lo que les va a quedar si hacen esta propagación de acá arriba? Pero, si las dos cosas cuyo cociente estoy tomando están correlacionadas con una matriz de correlación que tiene términos fuera de la diagonal, hay otro término que agregar acá. Y es un término súper importante, que va como dos veces esta derivada. Obviamente todas estas derivadas van evaluadas, ¿sí? Perdón por no decirlo cada vez, pero lo dije un par de veces, lo dije acá también, van evaluadas. Y aparece la covarianza de estos dos que ya la calculamos. Bueno, por cuestión de tiempo, no voy a evaluar ni hacer esta derivada, pero es solo derivar y reemplazar, y van a poder comprobar que en ese caso, con los números que están en ese problema, todo sucede para que si no pones esto, decís, no, el modelo es malo, la realidad va por otro lado, y este modelo no la describe, y si pones esto, hay acuerdo. ¿Qué significa hay o no hay acuerdo? Lo mismo que ahí sí, desde el lado 1 aprendieron. Que haya o no haya diferencias significativas entre el valor predicho por la teoría y el valor observado, ¿no? Que si este es el observado con su error, y este es el predicho con su error, se toquen a menos de un sigma. O sea, que el error de este toque al del otro. Bueno, van a ver que si ponen la covarianza, esto pasa, y si no ponen la covarianza, esto no pasa. Entonces, no hay compatibilidad, hay diferencias significativas, culpa de que calcularon mal la propagación de errores porque no incluyeron la correlación, la covarianza, mejor dicho, mientras que si la incluyen, hay acuerdo y el modelo es una buena descripción. Entonces, para cerrar, en este caso, sí hay covarianza. ¿Y por qué hay covarianza? Porque cuando medí el máximo y el mínimo, usé el mismo fondo, el mismo cielo y el mismo épsilon. Acuérdense que eran el cielo y el épsilon los que sobrevivieron acá. Porque el máximo y el mínimo se murieron, hubo que tacharlos, esos términos, porque eran derivadas que se anulaban. Pero culpa de que usé el mismo fondo y el mismo detector, estas dos cosas hicieron que este término no sea cero y que haya que incluir la covarianza. Y esta covarianza hace que la teoría sea una buena descripción de la realidad, y sin la covarianza no lo es. Bien. Eso es todo de mi parte sobre este ejercicio. Si tienen preguntas, comentarios, háganlos. Abran el micrófono o no sé, alguien me lee. Darío, ¿te puedes? No, No sé todo qué. bien. Yo iba a leer las que están en el chat, pero si querés dale y después igual yo leo las del chat. Es solo una consulta sobre lo último que dijiste de los errores. En realidad, si dos valores no se solapan con los errores, no podés afirmar que la teoría es distinta, ¿no? O sea, me refiero, está solo un sigma.
Sí, de eso vamos a hablar básicamente de acá hasta que termine la materia, con argumentos muy sofisticados para ver qué podés decir. Yo lo único que digo es que cuando no Ok, solapan, uno dice que hay diferencias significativas. Está No, bien, perfecto. en general en ese caso vos no apoyás la teoría. Es verdad que estás a un sigma y que eso pasa el 68% de las veces y que entonces hay un 32% de las veces donde incluso estando bien la teoría no deberían solapar. Totalmente de acuerdo con vos. Por eso es que Joya, uno joya. nunca jamás puede decir la teoría estaba mal y siempre va a quedar abierta la posibilidad de que las fluctuaciones fueron tales que, a pesar de que el modelo era bueno, los datos parecen decir que no. De acá hasta el final de la materia, y de esto yo ya anticipé algo en la charla del R cuadrado, vamos a tener, hasta esa materia no, hasta el resto de su vida profesional, discernir entre o somos personas con mala suerte o la teoría está mal. Siempre puede ser que la teoría esté bien y que los datos fluctuaron tanto que parece decir que no, la teoría está mal. O vos vas a decir, no, mirá, yo no supongo que tengo tanta mala suerte. Esta realización particular de las variables aleatorias debe ser una del montón y no tiene por qué ser tan exótica como para que esto esté mal. Lo que debe estar mal es la teoría. Bueno, discernir entre una cosa y otra tiene nombre, se llama ponerle una significancia a tu experimento, y lo vamos a charlar con mucho detalle en test de hipótesis y un poco antes quizás también. Y efectivamente, como vos decís, no podés decir que la teoría está mal, pero bueno, una decisión hay que tomar. Y si no solapan, uno dice, bueno, por lo menos no son compatibles. Sigamos midiendo. ¿Sí? Claro, lo que voy es un 32%. A eso voy. Si los errores son gaussianos, Sí, asumiendo toda la historia lo que es normal. 32% es lo siguiente. Sí, la probabilidad que la media del real no esté adentro. No, justamente, no es eso, pero hay que discutirlo mucho y lo voy a discutir. Bueno, si lo vamos a ver, lo vemos Sí, después. pero igual son esas cosas que te tienen que taladrar la cabeza para que un día hagan pie. Y es lo siguiente, cuando vos pones un intervalo así, y el intervalo está bien puesto, y los errores son gaussianos, lo que vos me deciste es, el 68% de las veces el valor real va a estar acá adentro. Bueno, no. El 68% de las veces el intervalo va a agarrar el valor real. Es decir, ¿me estás jodiendo? Me está diciendo lo mismo. Bueno, no te estoy diciendo lo mismo. Y entender por qué eso no es lo mismo es una de las cosas más difíciles de la materia. Pero la variable aleatoria que hace el intervalo es el que salta y el que eventualmente agarra el valor real. Suponete que el valor real está acá, este intervalo lo agarró. Este lo agarró, este lo agarró, este lo agarró, este no lo agarró. Este lo agarró, este lo agarró, este no lo agarró. Si tu receta, porque en realidad es la receta de construcción del intervalo, está bien y es capaz de poner un error con un 68%, la receta te garantiza que de los saltos que va a dar el intervalo construido con esa receta, el 68% de las veces va a incluir el valor real. Vos nunca jamás vas a saber cuáles son los que incluyeron el valor real. Pero sabés que el 68% de los que construyas con la receta correcta lo van a incluir. Pero dado un intervalo cualquiera, no podés decir que hay un 68% de probabilidad que el valor real esté ahí, porque eso es otra cosa. Pero lo vamos a charlar un montón después. De hecho, después del intervalo ya voy a arrancar con eso. Dale. Gracias. Agus, ¿alguna pregunta en el chat? Sí. ¿Estoy leyendo? Hay dos. Alguna es, perdón. Supongo que si uno expresa alfa directamente en función de los f, epsilon y c, la cuenta da lo mismo, ¿no? Pregunta. Sí. Vos decís, acá donde dice Bmax y Bmin, meter la ecuación. Sí. Sí, porque los numeritos que ponemos acá se calculaban a partir de esa ecuación. Lo que pasa es que, claro, es todo más complicado porque tienes un montón de variables en juego en el modelo, pero sí, en principio no veo por qué no. Bien. Y la otra que queda es, a mí me queda duda en qué van evaluadas, porque en la fórmula general parece que se evalúa solo la variable con respecto a la cual estoy derivando. ¿Qué pasa con las otras variables de las cuales depende? También las tengo que evaluar, ¿no? Es una muy buena pregunta. Tenés razón, mucha razón, y de hecho lo que uno tendría que poner acá es una cosa así. Esto es lo correcto de poner ahí. Casi te diría está mal que yo ponga I, J ahí. Estoy pensando en que depende de una sola variable y no. Lo que vos decís está bien, y lo que hay que hacer es esto, es
a toda la función, evaluarla en todos los parámetros. Sí. Ya hago la derivada y evalúo los datos. Eso es. Ya no hay más preguntas. Ok. Darío, Me quedó una. perdón. Dale, dale, dale. No, manda. Bueno, gracias. Te hago una pregunta que seguramente se me va a aclarar cuando vuelva a ver la clase, pero es que el astrofísico propone un modelo y nosotros dijimos que, bueno, que este alfa era la pendiente de la relación entre los logaritmos, ¿no? Sí. Vos en un momento dijiste que esa pendiente, o sea, los puntos de donde uno saca la pendiente son mediciones en estrellas distintas, ¿no? Si vos querés testear este modelo, ya sé por dónde vas, y te voy a contestar en función de lo que creo que me estás preguntando, y si no es eso, me volvés a preguntar. En el gráfico que yo hice necesitabas diferentes estrellas para tener diferentes puntos y ver una recta que parecía describir bien los datos. Sin embargo, acá hay una única estrella, porque hay un único Bmin y un único Bmax. ¿Cómo es que calculé alfa si en realidad no tengo una recta con un montón de puntos que ajustar? Sí, exactamente. Bien. La razón es que si vos querés calcular la constante elástica de un resorte, podés hacer dos cosas. Podés hacer muchas, pero déjame decir dos. Puedo decir, mirá, estoy muy corto de tiempo. Tengo que presentar resultados ya. Quiero saber la constante elástica del resorte. ¿Qué hago? ¿Lo estiro? Mido cuánta fuerza hice y cuánto se estiró. Divido la fuerza por el estiramiento y te digo, esa es la constante elástica. Y eso está bien. O sea, bien. Lo puedes hacer mejor, pero es verdad que la fuerza dividido el estiramiento es una estimación de la constante elástica. Y eso es lo que hicimos en este problema. Ahora, puedes decir, no, mirá, tengo 6 horas de Labo 1 para hacer la práctica bien. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colgar masitas diferentes. Voy a tener fuerzas diferentes, voy a tener longitudes diferentes. Y voy a ser capaz de construir un plot en el que voy a poner la fuerza en el eje Y, la distancia en el eje X, y de la pendiente voy a sacar K. Es lo mismo, solo que para diferentes valores de estiramiento. Eso sería medir alfa para diferentes estrellas. Eso sería hacer el plot que borré. Las dos cosas son válidas. Solo que necesitas ese plot con los puntos y la recta para ver lo que quise discutir hoy, que es que cuando uno dice que este está correlacionado con este, es porque está pensando en que si cambio de estrella y mido Bmin, voy a saber algo de Bmax. Y tienen razón. Están correlacionados Bmax con Bmin. De hecho, hay una relación lineal que los describe. Pero eso no es lo mismo que decir que sus variaciones están correlacionadas. Ok, porque está bien. O sea, me hacía mal pensar esto de que capaz el astrónomo lo veía, o sea, usaba los valores medios de las mediciones, ¿no? Esto que decías vos, no miraba las fluctuaciones, sino el valor medio, y nosotros estamos trabajando con las fluctuaciones. ¿Cómo hace el tipo Entonces, que no tiene un valor medio? Tiene uno solo, efectivamente. Lo claro, que hace el tipo que tiene un valor medio, que tiene un solo valor y no tiene la esperanza, porque no midió muchas veces, ni siquiera la misma estrella midió muchas veces, lo que hace es decir, bueno, yo sé con qué incerteza se midió. La incerteza en Bmin es justamente las variaciones de Bmin alrededor de su esperanza. O sea, uso eso para medir como estimación de las variaciones. Es eso, ¿no? El error en Bmax o el error en Bmin son una medida de la varianza. De hecho, la raíz cuadrada de la varianza es el sigma que usé para estimar el error. Entonces, si tenés una sola, decís, bueno, el error es la mejor descripción que tengo de cuál va a ser la varianza. Si hubiese medido muchas, hiciese un histograma y me fijo qué ancho tiene. Eso va a ser así toda la materia, o sea, toda la vida. Cuando es una sola medición y no podés repetir el experimento muchas veces para ver cómo fluctúa esa cantidad que vos mediste, la medida de cómo fluctúa esa cantidad es lo que vos vas a reportar como error, justamente. Una forma de medir el error, por eso es medir muchas veces. Mido muchas veces, hago un histograma y me fijo cuál es el sigma. Y esa es una medida muy precisa de la incerteza de la variación experimental, del error experimental. Pero muchas veces uno no puede repetir el experimento muchas veces, ya sea por falta de tiempo o porque sale millones de dólares. ¿Cómo haces para calcular el error? Bueno, lo pagás. ok. Creo que media pertinente, aparecieron un par de preguntas más en el chat. Hay una que es, en el enunciado no aparecen los sigmas de cada magnitud, excepto de epsilon. ¿Las tengo que calcular y no lo aclaramos? ¿O simplemente no tienen? Esa pregunta quedó... Gracias por hacérmelo notar, porque sí. Gracias por decirlo. Estaba tan compenetrado con poder
entrañar la relación entre la correlación que buscaban y la que realmente usamos, que no dije algo que es necesario para resolver el problema y es lo que vos estás preguntando. Efectivamente, el problema no dice cuál es el error en Bmax o el error en Bmin. Y necesito ponerle un error. Bueno, ahí es donde la materia se empieza a nutrir de todo lo que aprendimos hasta ahora. ¿Qué distribución tiene la variable aleatoria el número de fotones que me llegan de una estrella? Poisson. Poisson. La estrella emite una cantidad bestial de fotones y el ángulo sólido que subtiende con la Tierra es muy chiquito, la probabilidad que lleguen acá es muy chica. Poisson. Entonces, si el número de fotones que me llega es Poisson, y F vale 2500, ¿cómo calcula el error de F? Ahí pasarán en el chat raíz de 2500. Perfecto. O sea, lo que acabo de decir, si F es Poisson, la cantidad que medí es una buena estimación de su esperanza. Una buena, es la que tengo, es lo que hay. O sea, medí una vez, esta es la esperanza porque no tengo otra. Listo, si esta es la esperanza, esta es la mejor estimación que puedo hacer de la esperanza. ¿Cuál es la mejor estimación que puedo hacer de la incerteza? Y la raíz cuadrada de la esperanza. ¿Y por qué sabes que la raíz cuadrada es la mejor incerteza? Porque sé que esta variable aleatoria, aunque la medí una vez, proviene de una distribución poissoniana. Y en Poisson sé que el mu es igual al sigma cuadrado. Así que estoy en condiciones de ponerle error a todas esas cantidades que no lo tienen, usando la raíz cuadrada del número de fotones, asumiendo que la distribución es Poisson en excelente aproximación. Apareció una pregunta justo ahora, quedaron dos que ahora las voy a preguntar para quienes les hicieron que no se desesperen, pero una apareció recién es, tenemos la eficiencia del detector también, para hacer la composición con binomial, o no hace falta ir tan lejos. No, sí, siempre hace falta ir tan lejos. O sea, y eso es algo importante que lo tengan presente, porque estuvo pasando en las correcciones del parcial también. O sea, no es que si una cosa se compone con otra, yo digo, bueno, multiplico y ya está. Es importante entender que lo que está viendo es una composición, y gracias a esa composición es que la esperanza de la variable aleatoria que resulta es, en el caso de la binomial con la Poisson, la esperanza de Poisson por la probabilidad de la binomial. Sí, hay que hacer eso, está muy bien que lo digas, pero eso si le querés poner error al B. Para ponerle error al F y al C, que es todo lo que necesitas, no necesitas eso, porque el F y el C son el número de fotones. A ver, estoy diciendo. Ok. Sí, creo que sí. Sí, lo que pasa es que en el F ya estás teniendo en cuenta la eficiencia. El F ya estás teniendo en cuenta la eficiencia porque es lo que me diste, ¿cierto? Por eso le dices. Lo que digo es, como la composición de Poisson con binomial es Poisson, F, aunque no sea el número de fotones que llegan, sino los que detecto, también es Poisson. Y como F es lo que medí, el F es la esperanza de la poissoniana que resulta de la composición. Por lo tanto, sigue siendo válido lo que dije, como F es Poisson, porque es el resultado de la composición de Poisson con binomial, el error de esa Poisson que viene de la composición también es raíz cuadrada de F. Así que está bien hacer lo que dijimos. Genial. Y después quedan dos preguntas. Una es, quizás esto escapa un poco al curso, pero que todo esto que estamos haciendo viene del desarrollo de desarrollo de la fórmula de propagación de errores, que es un desarrollo de Taylor que se queda en el término lineal. Entonces pregunta si se suele ir a términos de mayor orden para ver si tu modelo se ajusta con los datos o directamente se lo descarta. Mirá, es verdad que vos podés ir a órdenes más grandes y siempre tenés que testear, como dijimos, ¿no? Si esta función es bien descrita o no, por el primer término en desarrollo de Taylor, por el segundo, ¿no? El primero no lo anula, alrededor de este punto. Esa aclaración es importante, porque si no, nunca te da bien. Taylor nunca describe bien la función en todo el rango, pero sí alrededor del punto respecto del cual la hiciste y respecto al cual vas a evaluar. Cuando no pasa eso, lo que vamos a ver en la guía 7, 8, es que hay un montón de otras herramientas muchísimo más poderosas que hacer esta cuantita. Así que yo no he visto que se agreguen otros términos, no digo que no se haga, yo no lo vi, pero lo que sí vi y hago es no hacer esto, hacer la cuenta más precisa, y hay como diferentes escalones hacia esa precisión, llegando al punto que vamos a ver en la guía 8, que hay una forma exacta de calcular el error. Exacta. O sea, el error que tiene el 68, exacta, ¿qué significa? Hay una forma cerrada de calcular una receta que me dice cuál es el error, tal que, si yo uso esa receta, el 68% exacto de las veces incluye valor real. Eso existe.
Y lo vamos a ver acá. Antes de eso, hay otras formas más sofisticadas que esta y mejores que esta, que no tienen el problema de la aproximación, que no son tan buenas en el sentido de tan matemáticamente cerradas como la que mencioné recién, pero que son mucho más prácticas a veces. Y que, bueno, tienen que ver con la verosimilitud, justamente. Bueno, hoy vienen viendo la verosimilitud y Cramer Rao, ¿no? Si tengo un estimador y tengo Cramer Rao, tengo una forma de ponerle error al estimador. Bueno, va un poco por ahí. Y la última es, si alfa no fuese despejable de la relación, ¿qué se hace? Si alfa no Sí, fuese... ¿querés abrir el micrófono ahí? Ok, sí, entiendo tu pregunta. Si alfa no fuese despejable, o sea, ponele que alfa aparece más de una vez, o sea, aparece acá y dentro del logaritmo. Una cosa así tendría que ser. En general, lo que se me ocurre hacer es un modelo que pretenda ajustar los datos, o sea, no esto, ¿no? O sea, no veo la verdad cómo adaptar eso a esa situación, sino un modelo que podría ser ese, digamos, esto para alfa, pero alfa aparece acá dentro también, entonces no lo puedes separar, que describe a los datos y entonces usás algo que en general no se discute en la materia y tengo ganas de hacerlo, pero no sé si el tiempo nos va a dar, que es cómo usar la verosimilitud para ajustar un modelo a los datos, por ejemplo, de un histograma. O sea, tengo un histograma y tengo una función que describe los datos del histograma. ¿Cómo puedo hacer para que, por ejemplo, el lineado no importe? ¿Cómo puedo hacer para que, sin importar cuán complicado sea el modelo y cuán indespejable sea la cosa que quiero reportar, yo pueda calcular esa cantidad que está ahí? Bueno, de vuelta la verosimilitud es la respuesta a eso, y de vuelta la verosimilitud es la que nos permite ajustar un parámetro sin despejarlo, porque vive adentro de la función de distribución de lo que quiero hacer. Vamos a pasar muy cerca de eso y con suerte lo vamos a tratar, y si no, hago propaganda, lo vamos a tratar con certeza en el segundo cuatrimestre en la segunda parte de esta materia que se va a dictar por primera vez después de que varios estudiantes previos hayan pedido que haya una segunda parte de todo esto, que bueno, hay un montón para decir y un montón que no se puede por falta de tiempo. ¿Estamos con las preguntas? Genial. Bueno, buenísimo que haya habido tantas preguntas. Espero que se haya disipado la duda y sepan, no quiero que se frustren cuando dentro de una semana quieran volver a pensar esto y sientan que se perdió lo que habían entendido. Eso va a volver a pasar y van a volver a entenderlo. Y por suerte ahora las cosas quedan grabadas y las pueden volver a escuchar. Pero desde el primer día, cuando hablamos de covarianza en la charla del R cuadrado, dije que es uno de esos conceptos que se construye, y fíjense que hoy estamos construyendo una visión más precisa, ¿no?, de todo eso. Y lo bueno de todo esto es que nosotros también hacemos eso. Digo, yo también, al intentar contarles esto de otra manera, aprendo, charlando con Ricardo, decirle, che, mirá, se da esta discusión, ¿cómo lo contamos? O sea, es un trabajo que hacemos entre todos para aprender un poco mejor cómo son estas cosas. Si alguien quiere entenderlo cabalmente, bueno, va a tener que dar la materia. Es la única instancia en donde uno, cabalmente no sé, pero entiende de vuelta las cosas, ¿no? Bien, bueno, hacemos el intervalo. Es la 1, ¿no? Así que 1:20, hacemos el intervalo largo ahora, volvemos y arrancamos la guía 7. Insisto, la guía 6 no está cerrada porque el programa computacional 3 que les vamos a pedir que hagan tiene que ver con algo fundamental que es cómo la covarianza entra en los ajustes por cuadrados mínimos, pero vamos a hablar de cuadrados mínimos en la guía 7 también. Así que después de ver el último ejercicio de la guía 7, me parece que es el mejor momento para agarrar ese ejercicio computacional que ya pueden empezar a preparar con los últimos 3 problemas de la guía 6. Pero tenemos que arrancar con la guía 7, que ya dije que es una guía larga, tiene un montón de cosas conceptualmente entrelazadas, difícil de digerir, que hay que elaborar un montón, así que empecemos hoy con eso, así podemos dar por comenzar la guía y avanzar un poquito, los primeros 3 problemas nada más. Listo, entonces, intervalo hasta 1:20 y empezamos la guía 7 después, que está en la página si la quieren chusmear. Hasta luego.